El domingo pasado, a las 8 de la mañana, tocan el timbre de casa. No una, no dos veces. 5 timbrazos seguidos. De esos que no dejan lugar a dudas, alguien tiene prisa o está muy cabreado. Yo estaba en la cocina, medio dormido, preparando café mientras Carmen seguía en la cama. Me asomo por la mirilla y veo a un chaval joven, nervioso, de unos 20 y pocos años, con una chaqueta vaquera y un casco de moto en la mano. No lo reconozco. Abro la puerta entrecerrada, solo lo justo para que no meta el pie. ¿Carmen está? Me pregunta, directo, como si estuviera en su casa. ¿Y tú quién eres? Soy su novio, me dice. Así. Sin tartamudeos. Sin rodeos. Con los ojos bien abiertos y una vena marcándosele en el cuello como si acabara de correr una maratón. Me quedé en silencio. Literalmente. No pude decir una sola palabra. El café que tenía en la mano tembló un poco y sentí como me caía una gota caliente en el empeine. Cerré la puerta sin decir nada. No se la cerré en la cara, no fui agresivo. Solo la cerré, con calma. Fui hasta el baño, me lavé la cara y volví a la cocina. El tipo seguía allí, esperándome como si estuviera en una maldita cita. Y entonces, como si el destino se hubiera coordinado con todo esto, Carmen baja por las escaleras. Pelo despeinado, pijama, cara de sueño. ¿Quién era? Me preguntó, frotándose los ojos. Y yo, con la taza aún en la mano, le respondí. Tu novio. Su expresión se congeló. Literalmente. No como metáfora, no como exageración. Se quedó paralizada un segundo. Luego bajó la mirada. ¿No dijo qué? ¿No dijo de qué hablas? No hizo lo que haría cualquier persona inocente. Solo se sentó en la silla del comedor. En silencio. Como si no supiera si salir corriendo o llorar. Ese fue el principio. No de la traición, eso ya venía de antes, claro. Fue el principio de la revelación. Y yo, que pensaba que ya no me quedaban sorpresas después de casi 12 años casados, entendí que el amor no se rompe con gritos ni discusiones. A veces se rompe así, en una cocina, un domingo, con la cafetera sonando de fondo y un desconocido que toca el timbre para reclamar lo que cree que es suyo. Y aún no tenía idea de todo lo que iba a descubrir después. Me senté frente a Carmen en el comedor, a menos de 2 metros de ella, pero sentía que había un muro de 100 entre nosotros. No había dicho una palabra desde que le mencioné al chico de la puerta. Ella tampoco. Seguía ahí, con la mirada clavada en la mesa, como si esperara a que todo pasara por sí solo. Yo no quería gritarle, no quería insultarla, no quería convertirme en ese tipo de hombre que pierde el control, pero por dentro estaba ardiendo. No por celos. No por orgullo. Era algo más jodido, era esa sensación de que algo que habías creído cierto durante años, algo que habías defendido, cuidado y alimentado con cada día de tu vida, no era real. Como si me hubieran dicho que los hijos que crié no eran míos, o que la casa en la que vivía no existía. Durante unos minutos no supe qué hacer. De verdad. Me quedé mirándola, esperando que hablara, que dijera algo, aunque fuera una mentira, una excusa estúpida, algo que me diera al menos un punto de partida. ¿Lo vas a dejar entrar? Me preguntó sin mirarme, con la voz seca, como si estuviera preguntando por el pan. No le respondí. Me levanté, fui hasta la puerta, la abrí sin decir nada y le dije al chico que se largara. Me miró con cara de no entender. Le repetí que se fuera, que Carmen y yo íbamos a hablar, y que si volvía a tocar el timbre lo iba a sacar a hostias. No me contestó. Bajó la mirada, dio media vuelta, subió a su moto y se fue. Cerré la puerta con el seguro puesto y volví a la cocina. Carmen seguía en la misma posición.
Entonces me senté otra vez, respiré hondo y dije lo único que podía decir en ese momento. Empieza a hablar. No hubo llanto. No hubo súplica. Tampoco confesión romántica ni arrepentimiento. Solo empezó a hablar como si estuviéramos en una reunión de trabajo, con un tono tan plano que por momentos me daban ganas de gritarle solo para ver si sentía algo. Me dijo que lo había conocido hacía 6 meses. Que él trabajaba en una de las gestorías con las que colaboraba desde hacía tiempo. Que al principio era solo trabajo, pero que un día él la invitó a un café y le cayó bien, que hablaron de cosas que no solía hablar conmigo. Me explicó que no buscaba nada, que no lo planeó, que simplemente se dio. Me repitió esa frase 3 veces. Se dio. Como si fuera una puta lluvia. Como si no hubiera voluntad en el asunto. Me lo contó todo con una frialdad que me sacaba de quicio. Me hablaba de las veces que se habían visto como si me contara lo que había comprado en el supermercado. ¿Dónde lo hacías? Le pregunté sin rodeos. Tardó en responder, pero lo hizo. En su piso. Alguna vez en hoteles. Nunca en casa, añadió, como si eso fuera un favor que me había hecho. ¿Y los niños? Nunca cuando estaban ellos, me aseguró. Ahí se me revolvió algo por dentro. Porque esa frase implicaba que ella había calculado bien sus traiciones. Que había buscado el momento, el lugar y las condiciones adecuadas para que no la pillaran. No fue un desliz. No fue una locura del momento. Fue una decisión constante. Me estaba mirando a los ojos y admitiendo que había organizado todo con cuidado para follarse a otro sin que nadie lo notara. Eso era lo que más me dolía, más que el sexo, más que el engaño. La planificación. La frialdad. Le pregunté si lo quería. Dijo que no. Que era solo un escape, una manera de sentirse viva, que conmigo todo se había vuelto rutina. Que yo era un buen padre, un buen compañero, pero que había dejado de ser su hombre. Que ella tampoco se sentía como mi mujer, que hacía tiempo que ya no nos veíamos de verdad. Me soltó todo eso como si fuera algo que hubiéramos acordado mutuamente, como si yo hubiera firmado algún contrato diciendo sí, acepto que ya no vamos a follar, que vamos a vivir como compañeros de piso y que tú vas a buscarte a otro. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no me pidió que habláramos, que cambiáramos algo, lo que fuera. Porque no quería perder esto, me dijo mientras señalaba alrededor. Eso. Esto. Lo que ella llamaba esto era nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Lo dijo como si fuera una empresa, una inversión que no quería arruinar por una aventura. Me explicó que pensó que podría manejarlo, que podía tenerlo todo, la estabilidad conmigo y la emoción con él. Y que no había sido un plan consciente al principio, pero que con el tiempo le gustó esa doble vida. Que sentía que tenía el control. Ahí fue cuando entendí que esto no era una historia de amor. Ni siquiera era una historia de deseo. Era una historia de poder. Carmen había dejado de verme como un hombre y me había convertido en una estructura. Una parte funcional de su vida. El tipo que paga la hipoteca, que recoge a los niños, que cocina los fines de semana, que le cubre las espaldas. Y mientras yo hacía eso, ella vivía otra vida en paralelo. No por falta de amor, sino por comodidad. Porque le venía bien tenerme ahí mientras hacía sus cosas. La conversación duró horas. Yo preguntaba cosas, ella respondía como si estuviera rindiendo cuentas en una auditoría. No hubo un solo momento de emoción real. Ni una lágrima. Ni una disculpa sincera. Solo explicaciones. Y yo, que había imaginado 1000 veces que si algún día me pasaba algo así iba a explotar, no exploté. No levanté la voz. No rompí un plato. No le dije que era una puta ni la eché a la calle. Me limité a escuchar, como si fuera un juez.
Solo que el juicio era mío, y ella era culpable desde antes de empezar. Al final me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar ropa. No para ella. Para mí. No iba a dormir otra noche en esa casa con una persona que había usado mi confianza como excusa para humillarme. Me metí en la habitación de los niños, los abracé mientras dormían y salí sin hacer ruido. Me fui al piso de mi hermano. Le mandé un mensaje diciéndole que iba para allá, que luego le explicaría todo. Y mientras caminaba hacia su casa, sentí una mezcla de rabia, tristeza y, extrañamente, alivio. Porque ya no tenía que seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque, aunque me había explotado la vida en la cara, al menos ahora sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que seguir viviendo en la mentira. Aunque aún no tenía claro qué iba a hacer, sabía que no iba a perdonarla. No porque no pudiera, sino porque ella ni siquiera lo había pedido. Porque había tomado una decisión, no un error. Y yo también iba a tomar la mía. Volví a casa 2 días después. No porque quisiera hablar con ella, sino porque necesitaba recoger mis cosas y aclarar con los niños qué iba a pasar. Durante esos 2 días en casa de mi hermano apenas dormí. No era insomnio por tristeza, sino por el ruido constante en mi cabeza. Intentaba ordenar los hechos, las fechas, los momentos en que Carmen había estado conmigo mientras ya tenía a ese otro tipo en su vida. Me di cuenta de que muchas de las veces que creí que estaba enferma, que se había quedado trabajando hasta tarde o que estaba en casa de su madre, en realidad estaba con él. Me dolía más la naturalidad con la que me había mentido que las mentiras en sí. Era como si la verdad le diera igual, como si la honestidad no tuviera ningún peso real en su forma de vivir. Eso fue lo que más me enfadó. Que ni siquiera me diera la oportunidad de ser parte de su crisis, de su aburrimiento o de su frustración. Me sustituyó sin darme la posibilidad de saber que algo iba mal. Y ahora, después de todo, estaba en mi casa recogiendo mis cosas, mientras ella seguía allí, tranquila, como si nada. Cuando abrí la puerta, los niños estaban en el salón viendo dibujos. Carmen estaba en la cocina preparando la cena. Me miró un segundo y siguió cortando verduras, como si yo fuera un vecino que había venido a devolverle una sartén. No podía creer su calma. Esa frialdad me provocaba más rabia que cualquier lágrima o grito. Me acerqué a la mesa, dejé las llaves sobre el mármol y dije lo más simple y directo que me salió. Voy a recoger mis cosas y hablar con los niños. Luego hablaremos tú y yo. No hay nada más que hablar, respondió sin levantar la vista. Me quedé mirándola unos segundos, intentando entender si lo decía por orgullo o por cobardía. No me respondió nada más. Fui al dormitorio y empecé a guardar ropa, libros, mis cosas del trabajo. Los cajones estaban igual que los dejé, ordenados, como si la casa no tuviera idea del desastre que se había desatado dentro. Mientras doblaba mis camisas, escuchaba a los niños reírse en el salón y se me encogía el estómago. No quería que ellos se enteraran de nada todavía, pero sabía que en cuestión de días todo se iba a saber. Carmen no era de las que mantienen las apariencias durante mucho tiempo. Y yo tampoco tenía intención de esconderlo. En algún momento iba a tener que explicarles por qué su padre ya no dormía en casa. Iba a ser jodido, pero no iba a mentirles. No iba a repetir su error. Cuando terminé de guardar mis cosas, salí al salón y los abracé. Les dije que iba a quedarme unos días con el tío Dani porque tenía mucho trabajo y necesitaba concentración. Laura me preguntó si mamá iba conmigo y le dije que no, que ella se quedaba en casa con ellos. Me miró raro, pero no insistió. Marcos, que aún era demasiado pequeño para entender, solo me pidió que le dejara la tablet. Me fui antes de que hicieran más preguntas. Cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché cómo Carmen apagaba la televisión y se acercaba. No puedes hacerles eso,
me dijo en voz baja, como si los niños fueran un secreto que compartíamos. Lo que no puedo hacerles es seguir mintiendo, le contesté. Ella suspiró, se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Tenía esa expresión de fastidio que usaba cuando algo le parecía una pérdida de tiempo. La misma cara que ponía cuando se equivocaba en la cocina o cuando el coche no arrancaba. Y ahora la usaba conmigo. Como si todo esto fuera una molestia menor, algo que había que resolver rápido para volver a la rutina. Ya te lo dije el otro día, Javier, esto no fue algo que planeé. No lo busqué. Simplemente pasó. No tienes por qué arruinarlo todo ahora. ¿Arruinarlo? ¿De qué coño hablas? Le respondí, subiendo la voz por primera vez. Tú lo arruinaste todo el día que decidiste acostarte con otro. Yo lo único que estoy haciendo es asumir las consecuencias de tus decisiones. ¿No lo entiendes? No quiero perder lo que tenemos, dijo, acercándose un paso. No quiero separarme, no quiero que los niños sufran. Quiero que lo que tenemos siga como antes. Como antes de que te follaras a ese tío. Le solté, sin pensar. Ella bajó la mirada por un segundo, pero no por vergüenza, sino porque sabía que ya no podía disimular. No fue solo eso, respondió con voz baja. Fue todo. Necesitaba sentirme viva, sentir algo. Contigo todo era igual cada día. Casa, niños, trabajo, cenas. No lo soportaba más. Entonces en lugar de hablarlo, decidiste buscarte a alguien. Muy valiente. Tú tampoco habrías cambiado nada. Te conozco, Javier. Si te hubiera dicho que me sentía vacía, habrías dicho que era una tontería, que todo el mundo se siente así. Siempre tienes una respuesta lógica para todo, pero nunca tienes una emoción. Me quedé callado un momento. No porque tuviera miedo de contestar, sino porque su argumento era tan pobre que me daba vergüenza escucharla. Era como si intentara convertir su traición en una lección emocional sobre mí. No le iba a dar ese poder. No me psicoanalices, Carmen. No te follaste a ese tipo por culpa mía. Lo hiciste porque te dio la gana. Porque pudiste. Y ahora no sabes cómo vivir con eso. Pero no intentes convencerme de que fue una decisión compartida. No lo fue. Ella se quedó en silencio. Luego se dio la vuelta y empezó a recoger los platos sucios que ni siquiera habíamos usado. Ese gesto tan absurdo me hizo perder el control. Le quité el plato de la mano y lo tiré contra el fregadero. El golpe fue seco, el plato se partió y cayó hecho pedazos. Los niños se asustaron y empezaron a llorar desde el salón. Carmen corrió a tranquilizarlos, y yo me quedé solo en la cocina, temblando, sin saber si de rabia o de impotencia. Cuando volvió, me miró con una mezcla de miedo y desprecio. Ya ves por qué no te lo dije. No sabes controlarte. Eres igual que tu padre. No me compares con él, le grité, aunque no me importaba si me oían los niños. Yo nunca te he faltado al respeto. Jamás. Ni una sola vez. No me compares con un hombre que pegaba a mi madre mientras yo miraba. No me pongas en el mismo saco que un cabrón como ese. Yo te he dado todo, Carmen. Todo. Y tú lo tiraste por aburrimiento. Ella se acercó a mí con los ojos rojos, pero sin lágrimas. No lloraba porque sabía que si lo hacía, yo podría pensar que aún quedaba algo de humanidad en ella. Y no quería eso. Quería seguir teniendo el control. No te haces una idea de lo difícil que ha sido para mí, susurró. Tampoco te la haces tú de lo fácil que lo hiciste para él, le respondí. Le abriste la puerta de tu vida y de tu cama, y encima esperas que yo te entienda. No quiero perderlo todo, Javier. Ya lo perdiste. Te lo digo en serio. Lo perdiste el día que decidiste mentirme. No hay vuelta atrás.
Esa fue la primera vez que la vi temblar. No llorar, no suplicar. Solo temblar. Supo que lo decía en serio. Que no era una rabieta. Que no había marcha atrás. Esa noche me quedé en el sofá, no por falta de cama, sino porque no podía dormir bajo el mismo techo con ella. A las 3 de la mañana la oí levantarse, andar por el pasillo, ir a la habitación de los niños y cerrar la puerta. Luego la oí llorar, bajito, sin querer despertar a nadie. No me moví. No fui a consolarla. No porque no me importara, sino porque ya no era mi papel hacerlo. A las 7 me levanté, preparé café, esperé a que los niños se vistieran y los llevé al colegio. Cuando volví, ella estaba sentada en el sofá con un papel en la mano. Lo dejó sobre la mesa y me dijo sin mirarme. Es la dirección de su piso. Si necesitas verlo para creerlo, ahí la tienes. Cogí el papel, lo guardé en el bolsillo sin decir nada y salí de casa. No sabía si iba a ir allí, pero una parte de mí quería hacerlo. No por ella, sino por mí. Porque necesitaba ver con mis propios ojos el lugar donde todo se había ido a la mierda. Mientras caminaba hacia el coche, sentí que algo dentro de mí se estaba apagando. No era amor, no era rabia, era otra cosa. Era la certeza de que esa historia había terminado, aunque todavía no lo hubiéramos firmado. Y si quedaba algo por hacer, lo iba a hacer a mi manera. Sin explicaciones, sin perdones y sin darle la oportunidad de volver a fingir. Esa misma tarde conduje hasta la dirección que Carmen había escrito en el papel. No lo hice con el impulso de un loco que busca una pelea ni con la intención de montar un espectáculo, lo hice porque necesitaba poner una imagen real al desastre. Había imaginado 1000 veces cómo debía ser ese sitio, un piso pequeño, con muebles baratos, sábanas nuevas que todavía olían a detergente, una cafetera distinta a la nuestra, una cama donde seguramente se habían reído de mí sin siquiera mencionarme. Quería comprobar si mi cabeza había inventado más de la cuenta o si la realidad era todavía peor. El edificio estaba en el barrio de la Almozara, una zona normal, sin lujo ni decadencia. Aparqué el coche frente a la puerta principal y me quedé dentro unos minutos. Vi salir a una mujer con un carrito de bebé, luego a un tipo con el uniforme de correos, todo tan cotidiano que casi me reí de mí mismo. Pensé en darme la vuelta, pero algo en mí me decía que si me iba sin verlo me iba a arrepentir. Entré al portal y subí hasta el 3er piso. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero tenía claro que no iba a llamar al timbre. Solo quería ver la puerta, saber si había algo que confirmara que ese era el lugar. Cuando llegué al rellano, la puerta estaba entreabierta. Escuché pasos y una voz masculina hablando por teléfono. Era él, aunque no lo había visto nunca, lo supe de inmediato por el tono. Caminé despacio, acerqué la cabeza y lo vi. Era más joven que Carmen, debía tener unos 30 y pocos. Llevaba una camiseta negra, unos vaqueros y el móvil pegado a la oreja. Decía algo sobre una reunión, luego se giró y me vio. Se quedó quieto, sorprendido, y durante un segundo ninguno de los dos habló. ¿Tú quién eres? Me soltó, intentando sonar seguro. Soy el marido de Carmen, le respondí sin moverme. Se le borró la sonrisa de golpe. Bajó el teléfono, lo dejó sobre la mesa del recibidor y dio un paso hacia mí. Mira, tío, yo no quiero problemas, dijo con un tono que sonaba a excusa más que a miedo. Ya tienes problemas, le contesté. Quiero hablar contigo, nada más. Dudó, pero me dejó pasar. Cerró la puerta detrás de mí. El piso era pequeño, pero estaba bien cuidado. Todo limpio, ordenado, con un olor a suavizante que me recordó al nuestro. Me fijé en los detalles, 2 copas en la mesa, un paquete de café abierto, una bufanda de Carmen colgada en el respaldo de una silla. No tuve que preguntar nada, la respuesta estaba en cada objeto.
¿Qué quieres saber?, preguntó él, cruzándose de brazos. Quiero saber cuánto tiempo llevas con mi mujer. Desde hace unos meses. No sabía que seguíais juntos. Ella me dijo que estabais mal, que dormíais separados. Sí, claro, el clásico argumento, le dije sin elevar la voz. Supongo que también te contó que no había amor, que yo era un tipo aburrido, que ella se sentía sola. No respondió, pero su silencio lo confirmó todo. Lo observé con calma. No tenía pinta de un tipo peligroso ni de un seductor profesional. Más bien parecía un chico corriente que se había encontrado con una oportunidad que no supo rechazar. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto?, le dije. Que tú piensas que eres distinto. Que crees que lo que tenías con ella era algo especial, cuando en realidad solo eras la vía de escape de una mujer que se cansó de su vida. Cuando te deje, que lo hará, te vas a quedar igual que yo, preguntándote cuando empezó todo a pudrirse. No me respondió. Agachó la cabeza y se apoyó contra la pared. Lo dejé con esa frase, no porque quisiera darle una lección, sino porque era la verdad más útil que podía regalarle. Salí del piso sin mirar atrás. Bajé las escaleras despacio, con una sensación que no sabía definir. No era alivio ni rabia. Era algo más pesado, una especie de cierre parcial. Al menos ya tenía una cara, un lugar y un final visible. Esa noche no volví a casa. Fui directo a casa de mi amigo Sergio, el único con el que podía hablar sin sentirme observado. Le conté todo con detalle, sin dramatismo, solo los hechos. Cuando terminé, se quedó callado un rato y luego dijo algo que me pareció justo. Si la vas a castigar, que sea de verdad. Pero hazlo con cabeza. No le des el placer de verte roto. Esas palabras me dieron una idea. No una venganza impulsiva, sino algo calculado, algo que doliera más que una simple discusión o una infidelidad descubierta. Carmen había jugado con dos vidas, la suya y la mía, y yo iba a demostrarle lo que se siente cuando alguien te cambia las reglas sin avisar. Durante los días siguientes volví a mi trabajo como si nada hubiera pasado. Desde fuera nadie podía notar la diferencia. Respondía correos, diseñaba campañas, asistía a reuniones por videollamada. Pero cada noche, después de cenar en casa de mi hermano, abría el portátil y me dedicaba a recopilar información. Tenía acceso a nuestras cuentas bancarias, a los registros de gastos, a los movimientos del coche, a todo lo que formaba parte de nuestra vida común. No lo hacía por curiosidad. Lo hacía porque tenía un plan. Carmen siempre había sido meticulosa con el dinero, todo debía estar en orden, cada factura archivada, cada cuenta equilibrada. Yo iba a usar esa misma obsesión para desmontarle su mundo sin levantar sospechas. Primero empecé por lo más simple, cancelé las suscripciones que estaban a mi nombre, desde el seguro del coche hasta la cuota del gimnasio. Luego pedí un duplicado de la hipoteca con todos los detalles y busqué una manera legal de sacar mi parte sin perjudicar a los niños. Llevé todo a un abogado y le expliqué que no quería hacerle daño económico, pero sí dejarla completamente sola para que sintiera el peso real de su independencia. El abogado me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Me dijo que pocas veces había visto a alguien tan decidido a terminar algo sin dejar grietas. Una tarde, mientras revisaba los documentos en el despacho, recibí un mensaje suyo. No decía mucho, solo, tenemos que hablar, por favor. No respondí. A la hora me llamó. Contesté porque necesitaba escuchar qué versión iba a inventar esta vez. Javier, no sigas con esto, dijo en cuanto abrí la llamada. No puedes tomar decisiones sin pensar en los niños. Ya pensé en ellos. Por eso estoy haciendo las cosas bien. No quiero que crezcan viendo a su madre mentir cada día. No estoy mintiendo, respondió, con una voz temblorosa. Te juro que lo estoy intentando arreglar. He roto con él.
Llegas tarde. Ya lo vi, ya hablé con él. No me interesa si has roto o no. Esto ya no es una relación, es un trámite. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo algo que me heló la sangre. ¿De verdad vas a tirar 12 años por una equivocación? No fue una equivocación, Carmen. Fue una elección. Y ahora es la mía. Colgué sin dejarla responder. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos. No porque estuviera tranquilo, sino porque había tomado una dirección clara. La venganza no iba a ser un arrebato, iba a ser un proceso. Ella iba a perder lo que más valoraba, el control. Al día siguiente fui a casa a recoger mis últimas cosas. Cuando entré, noté que había cambiado la cerradura. Me hizo reír. Pensaba que podía echarme de mi propia casa como si fuera un intruso. Llamé a un cerrajero y en media hora volví a entrar. Carmen llegó poco después y se quedó parada en el pasillo cuando me vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con esa voz contenida que usaba cuando quería fingir calma. Recogiendo lo que es mío. Y te aviso, a partir de mañana no podrás tocar las cuentas. Ya informé al banco. Eres un hijo de puta, me dijo. Puede ser. Pero tú me convertiste en eso. Se acercó hasta quedar a 1 metro de mí. Su rostro tenía una mezcla de rabia y desesperación. No puedes dejarme sin nada, Javier. Te estoy dejando lo que te mereces. Nada. Intentó abofetearme, pero le agarré la muñeca antes de que lo hiciera. No le hice daño, solo la aparté. En ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto, miedo. Y no miedo físico, sino miedo real a perder el control. No te reconozco, dijo. Yo tampoco te reconozco a ti, le respondí. Salí con mis cajas bajo el brazo y no volví a mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, oí cómo golpeaba la puerta y gritaba mi nombre, pero no me detuve. Sabía que en unos días todo se pondría en su sitio. Iba a sentir lo que yo sentí aquella mañana de domingo, esa mezcla de vacío y desesperación que no se cura con disculpas. Cuando llegué al coche, me senté y revisé los papeles que tenía en la carpeta. Todo estaba en orden. La separación legal estaba en marcha, la cuenta conjunta bloqueada y la hipoteca en proceso de división. Por primera vez en semanas sentí una especie de calma funcional. No era felicidad, era equilibrio. Y aunque todavía faltaba mucho por resolver, tenía claro que mi venganza no iba a ser con insultos ni gritos, sino con hechos. Iba a quitarle lo que más le dolía perder, su aparente estabilidad, su fachada de vida perfecta. Iba a dejarla exactamente donde me dejó a mí, sola, confundida y sin control. Pasaron 5 días sin que le respondiera un solo mensaje. Me escribió correos, me llamó desde números desconocidos, incluso envió notas escritas a mano a casa de mi hermano. No contesté a nada. No por orgullo, sino porque necesitaba distancia. La abogada que me estaba llevando el proceso me recomendó no tener más contacto hasta que se definieran los puntos claves, la custodia de los niños, la vivienda, la separación de bienes. Todo estaba avanzando más rápido de lo que yo pensaba. El piso que teníamos juntos iba a quedarse a nombre de los dos, pero ella tendría que asumir la parte del préstamo si quería seguir viviendo allí. No lo esperaba. Su cara cuando lo entendió fue suficiente prueba de que nunca imaginó que yo fuera capaz de organizar tanto en tan poco tiempo. Mi hijo pequeño preguntaba todos los días cuándo volvería a casa. Mi hija, en cambio, ya empezaba a sospechar que algo no cuadraba. Se lo notaba en la forma en que me miraba cuando la recogía del colegio o cuando la dejaba en casa. Una tarde me pidió que no me fuera tan rápido, que me quedara un rato a merendar. No quería decirle que no, así que entré. Carmen me recibió con una sonrisa falsa, esa que se le notaba en los ojos cuando no sabía cómo actuar. Fingió normalidad, me ofreció café,
pero yo lo rechacé. Me senté con los niños en el salón y estuve con ellos 1 hora, contándoles historias, escuchando sus cuentos del colegio, intentando mantener algo de normalidad en medio del caos. Cuando los niños se fueron a sus habitaciones, Carmen se quedó de pie en la cocina, sin decir nada. La ignoré hasta que habló. ¿Podemos hablar, por favor? Me levanté, fui hasta la cocina y me apoyé en la encimera. No dije nada, solo esperé. No quiero que esto termine así, dijo. No quiero que acabemos con odio. No hay odio, Carmen. Solo hay consecuencias. He cometido errores, lo sé. Pero tú también te alejaste de mí hace mucho. No vengas con esa. Si creías que me alejé, haberlo dicho. No usaste el silencio para arreglarlo. Lo usaste para justificar lo que hiciste. Pensé que lo entenderías, dijo sin convicción. Pensé que después de tantos años, podrías ver más allá. Yo vi todo, Carmen. Vi tus ausencias, tus excusas, tus planes encubiertos. Y ahora estoy viendo tu desesperación, no tu arrepentimiento. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille y te pida perdón de rodillas? Quiero que firmes los papeles. Y que me dejes rehacer mi vida sin que sigas interfiriendo. Se quedó callada, y luego cambió el tono. Más suave, casi afectuoso. ¿Te has acostado con alguien ya? Esa pregunta me cayó como un ladrillo, no por lo que implicaba, sino por lo repentino. ¿Qué? Eso. ¿Qué si ya estás con alguien? Porque llevas muy tranquilo todo esto. Como si ya tuvieras otra opción. No te confundas. No estoy tranquilo. Estoy decidido. Y no estoy con nadie. Estoy solo. Y estoy mejor así. ¿Y qué pasará con los niños? Vamos a acordar un régimen justo. Ya sabes lo que propuso la abogada. Custodia compartida, semanas alternas. No quiero quitarte a nadie, pero tampoco voy a aceptar ser un visitante en la vida de mis hijos. Ella no dijo nada más. Su silencio era más molesto que cualquier grito. Se pensaba que con callar, con bajar la mirada o hacerse la víctima, yo iba a dudar. No iba a ocurrir. Estaba cansado de hacer el papel del que comprende, del que cede, del que espera a que los demás se decidan. Ahora era yo quien tomaba las decisiones. Y si eso la ponía nerviosa, bien. Antes de irme, volví al salón, abracé a los niños y les prometí que el fin de semana los llevaría al parque. Mi hija me miró como si supiera que ese era el principio de una nueva rutina, y no preguntó nada. Salí de la casa sin mirar a Carmen. La escuché cerrar la puerta detrás de mí y supe que era una de las últimas veces que cruzaría ese umbral. Al día siguiente, recibí una llamada de su madre. Una mujer con la que siempre había tenido una relación educada, pero no particularmente cercana. Me pidió que nos viéramos. Acepté porque quería dejar claro desde ya que esto no iba a ser una guerra familiar. Quedamos en una cafetería cerca del centro. Javier, yo sé que todo esto ha sido un desastre. Pero por favor, no la castigues más. ¿Perdón? Está destrozada. No duerme, no come. Los niños la ven llorar todos los días. Yo estuve destrozado también. Y nadie vino a decirle que me cuidara. Lo sé, hijo. Pero entiéndeme, soy su madre. Lo entiendo. Pero yo soy su exmarido. Y no estoy aquí para consolarla. Estoy aquí para que esta separación se cierre de forma civilizada. ¿Crees que algún día podríais perdonaros? No. Yo ya decidí. No hay vuelta atrás. La conversación duró poco. No hubo gritos ni reproches. Solo dos adultos diciendo cosas que ya estaban claras desde hacía tiempo. Ella quería entender algo que ya no tenía sentido,
y yo solo quería terminar lo que había empezado. Esa noche recibí un mensaje de Carmen. No con súplicas ni disculpas. Solo 3 palabras: lo firmaré todo. Respondí con un simple gracias. No había nada más que decir. Al día siguiente fui a firmar los papeles. No la vi, los firmamos por separado, como se hace cuando la cordialidad ya no es posible. Cuando terminé, salí del despacho del abogado con una sensación extraña. No era alivio, pero tampoco era tristeza. Era como si por fin alguien hubiera cerrado una puerta que llevaba meses mal encajada. Esa misma tarde, me senté con mis hijos y les conté la verdad. Con palabras sencillas, sin dramatismo, sin inventar cuentos. Les dije que mamá y papá habían decidido vivir separados, pero que los dos los queríamos igual. Laura no lloró, solo asintió. Marcos preguntó si eso significaba que no habría más cenas con los 4 juntos. Le respondí que habría otras, diferentes, pero también buenas. Intenté que entendieran que las cosas cambian, pero que eso no siempre es malo. Esa noche volví a dormir en casa de mi hermano. Pero ya no sentí que estaba de paso. Sentí que ese era mi sitio por ahora. Y que poco a poco, sin prisas, todo iba a ir encontrando su lugar. Ahora que lo peor había pasado, solo quedaba hacer algo más, soltar del todo. Aceptar que lo que fue ya no volverá. Y empezar a mirar hacia adelante, sin miedo, sin rencor y sin esperar nada de quien ya no tiene nada que ofrecer. 2 semanas después de firmar los papeles, recibí un correo de recursos humanos de la empresa donde trabaja Carmen. Era una invitación formal a un acto familiar que organizaban todos los años, con actividades para los niños y merienda incluida. Nada importante, algo que solíamos hacer juntos antes, pero esa vez el mensaje me llegó directamente a mí porque Carmen había puesto mi correo como contacto alternativo para temas de los niños. Pensé en no ir, pero luego me di cuenta de que los críos lo estaban esperando con ilusión. Laura ya lo había mencionado 2 veces y Marcos se emocionaba solo con la idea de los hinchables. Así que les dije que iríamos. Carmen lo supo por ellos. Me escribió un mensaje para avisar que también estaría allí, pero que no quería que fuera incómodo. Le respondí que iría solo por los niños y que no hacía falta hablar. El día del evento llegamos temprano. Marcos se fue directo a los juegos y Laura se quedó conmigo porque una amiga suya aún no había llegado. Carmen apareció media hora más tarde, vestida como si quisiera aparentar una naturalidad que no sentía. Llevaba puesta una blusa blanca, vaqueros claros y unas gafas de sol que no se quitó ni cuando entró en el recinto cubierto. Nos saludamos con un gesto mínimo. Durante el resto de la tarde mantuvimos la distancia justa, suficiente para que los niños no sospecharan que algo iba mal, pero también lo bastante evidente como para que cualquier adulto se diera cuenta de que ahí había una grieta enorme. Después de la merienda, cuando los niños estaban en una actividad de manualidades, Carmen se me acercó. Me preguntó si podíamos hablar 2 minutos. Asentí sin decir nada. Nos apartamos un poco, justo lo necesario para no estar a la vista directa de los niños. No te voy a pedir que volvamos. Sé que eso no va a pasar, dijo ella, con un tono que no me costó reconocer como honesto. Solo quería darte las gracias por no hacer esto más difícil de lo que ya es. No contesté. A veces el silencio vale más que cualquier respuesta. Quiero que sepas que estoy yendo a terapia, añadió. No para justificar lo que hice, sino para entenderlo. Hazlo por ti, no por mí, le respondí. Yo ya estoy fuera de eso. ¿Tienes a alguien? No, y no estoy buscando a nadie. No ahora. ¿Crees que algún día podrás volver a confiar en alguien? No tengo prisa por averiguarlo. Yo tampoco. Me cuesta confiar incluso en mí misma últimamente. Se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada y se frotó las manos,
un gesto que le conocía bien y que usaba cuando estaba nerviosa. ¿Crees que los niños lo van a superar bien? Preguntó. Sí, si no los utilizamos para vengarnos. No quiero vengarme, Javier. Solo quiero no perderlos. Nadie los va a perder. Ellos no tienen la culpa de nada. Pero van a crecer sabiendo lo que pasó. No voy a ocultarles la verdad, igual que tampoco la voy a usar contra ti. ¿Y si algún día preguntan? Les diré lo que pasó sin decorarlo. No voy a dramatizar ni a protegerte. Solo voy a contar la verdad. Eso me da miedo. A mí también. Pero no les vamos a hacer ningún favor si convertimos esto en una mentira. Volvió a asentir. No lloró, no intentó tocarme, no buscó una disculpa. Solo se quedó allí, mirándome con esa cara de quien sabe que ya no tiene nada más que ofrecer. Al volver con los niños, todo siguió como si nada. Marco se tiraba por un tobogán gigante y Laura ya estaba con su amiga. Me senté en un banco, los observé desde lejos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ansiedad. No estaba feliz, pero tampoco estaba hundido. Era como estar en una etapa donde no esperas nada ni temes nada. Esa noche, ya en casa de mi hermano, me senté a repasar todo lo que había pasado en menos de un mes. Era increíble pensar que hacía solo unas semanas vivía bajo el mismo techo que Carmen, confiando en ella, organizando cenas, compartiendo cama. Y ahora ya era otra persona para mí. No había odio. Había distancia. Una distancia real, sin intención de cerrarse. Había aceptado que no todos los finales son dramáticos, pero sí definitivos. Decidí hacer algo que llevaba días postergando. Me senté frente al ordenador y escribí un correo. No era para ella, ni para el abogado, ni para nadie en concreto. Era para mí. Una especie de resumen de lo vivido. Un cierre mental. Lo escribí sin intención de enviarlo. Lo guardé con fecha y lo archivé. Sentí que al ponerlo en palabras me estaba quitando algo de encima. No era perdón. Era orden. Poco a poco empecé a organizarme solo. Encontré un pequeño piso en el centro, cerca del colegio de los niños. Empecé a llevarlos algunos días, a tenerlos los fines de semana. La nueva rutina se fue instalando sin hacer ruido. Carmen y yo hablábamos solo lo justo, y eso estaba bien. Ya no esperaba nada de ella, ni siquiera una disculpa mejor dicha. La historia había terminado. Y en lugar de obsesionarme con lo que perdí, empecé a enfocarme en lo que todavía tenía, mi trabajo, mis hijos, mi paz. Una tarde, mientras recogía a los niños del parque, Laura me preguntó si yo quería a mamá. Le dije que sí, que siempre la iba a querer, pero que eso no significaba que tuviéramos que vivir juntos. Le expliqué que las personas a veces se hacen daño y que la mejor forma de quererse es desde la distancia. Ella me miró con esos ojos grandes que heredó de Carmen y me abrazó. No preguntó más. Supo que la respuesta era suficiente. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Desde entonces, todo ha sido silencio en cuanto a lo emocional. No porque no duela, sino porque ya no ocupa espacio. Es como un cajón que uno decide no volver a abrir. Hoy, un mes después de aquel domingo en el que un chico tocó el timbre de mi casa diciendo que era el novio de mi mujer, puedo decir que estoy de pie. No feliz. No pleno. Pero firme. No tengo planes de rehacer mi vida con nadie más por ahora. No porque haya perdido la fe, sino porque necesito tiempo para reconectar conmigo mismo. Carmen sigue viviendo en el mismo sitio. Sigue trabajando en el mismo sitio. Yo sigo cumpliendo con mis obligaciones, pero ya no desde la culpa ni desde la rabia. Lo hago porque es lo correcto. Porque mis hijos necesitan un padre presente, y porque yo necesito ser un hombre que pueda mirar al espejo sin sentir vergüenza. Y eso,
Al final, es lo único que importa, no perderte a ti mismo cuando otro te traiciona. Porque las personas cambian, se equivocan, te mienten, te fallan. Pero tú decides cómo responder. Y yo, después de todo lo que pasó, decidí no romperme. Decidí aprender, soltar y seguir adelante. No sé qué pasará dentro de un año. No sé si ella rehacerá su vida con otro. No sé si yo volveré a confiar en alguien. Lo que sí sé es que no soy el mismo que abrió esa puerta aquel domingo por la mañana. Soy alguien que ya no espera explicaciones ni necesita venganza. Solo quiere paz. Y por fin, después de todo, la estoy empezando a encontrar.